Osijek tiene muchos lugares para explorar y estoy en uno de esos, nuevos relativamente, donde han ocurrido muchas cosas en esta ciudad. Aquí pasó la historia de Romeo y Julieta y otras más. Si quieres saber sobre ella y otras anécdotas de esta agradable ciudad croata, quédate conmigo en este programa de Estado Natural Viajero. Sean todos bienvenidos. Y en esta zona recientemente construida, observan uno de los edificios más modernos de la ciudad. Se llama el Eurodom. Y a este lado observan el Centro Cultural, o lo que llaman Kulturni Center. Nos dirigimos a este sitio, que muchos jóvenes pasan por aquí, pero que desconocen su historia. Y se las voy a contar porque genera mucho interés, leyendas, mitos, y ya ustedes dirán qué les parece. Y en este lugar se ha vivido una de las historias más bonitas y de tipo leyenda, la típica historia de Romeo y Julieta. Esta es la capilla de la Cruz de Piedra, o más conocida como la de Amores No Correspondidos. Y es que recibe este nombre porque en 1770, en esa década, un joven, hijo de un rico zapatero, estaba visitando una noche a su prometida. Y en esa noche, por desgracia, hubo un asesinato y robo cerca de aquí. Las autoridades agarraron al joven en la calle y lo involucraron con ese delito. El joven, para proteger la castidad de su prometida, no dijo nada y fue condenado a la horca. Lo más triste es que el joven fue ejecutado y poco después su prometida o novia dijo que había estado con él toda la noche. Ahí fue el punto de inicio de esto. Una década después, en 1780, en esta zona, al parecer el padre erigió una pequeña capilla, una pequeña cruz. Ya con el tiempo se fueron creando más elementos que se los voy a mostrar. Y aquí también se generaron otros aspectos que poco a poco les voy a ir contando mientras lo vemos en detalle. En esta zona también en 1786, el 2 de diciembre, lo que eran los tres núcleos de esta ciudad, la fortaleza, la parte baja y la parte alta, que son nombres impronunciables en croata, decidieron unirse para formar un núcleo más serio y es la ciudad de Osijek. Pero volviendo a este sitio, esto era las afueras de esa ciudad. Todo esto estaba despoblado y obviamente no había nada, solamente estaba esta cruz que la vamos a ver al fondo. Acompáñenme a ver lo que hay aquí. Esto lo han construido después, mientras les voy comentando un poco más de esa historia. Vamos a entrar. Esta es una capilla que tiene 4 metros cuadrados y esta es la famosa Cruz de Piedra o Amores No Correspondidos. Decir que en esta zona se ejecutaban personas antes, en el siglo XVIII, y en un día hay registros de haber ejecutado al menos a 33 personas. Pero volviendo con la creación de esta capilla, después, en el siglo XIX, se hizo muy famosa porque la gente venía aquí
por lo menos las parejas de enamorados y los próximos a casarse, a cumplir como una especie de promesa. Y estaba la leyenda de que si venían juntos y dejaban algún tributo, su matrimonio iba a ser muy feliz. Por eso la gente venía, se acercaba, rezaba y acércate, te voy a mostrar algo. Había una especie de cofre, todavía el cofre está. El cofrecito está allí. Y con ese cofre, las personas dejaban limosna. Esa limosna sirvió para que la ciudad destinara esos recursos a construir el primer hospital de la ciudad. Esa es una de las tantas historias que hay en este sitio. Decir que esto se ha reconstruido a lo largo de los años. Aquí, aparte del desamor, que enseguida les voy a comentar otras historias, falleció una de las benefactoras de la ciudad. La encontraron muerta aquí. Entonces esto ha estado muy relacionado con lo que es muerte, desamores y pasiones en uno de los espacios que, como pueden ver, está rodeado de edificios, y les voy a narrar enseguida lo que ha pasado con esto desde entonces. Se me olvidaba decirles que durante varias décadas ya se ha perdido esa tradición. Personas venían a dejar esto, dejar una carta con una nota a su amado, su amada, y la dejaban aquí, cruzada en estas verjas, esperando que quizás esa persona la descubriera y viniera por ella. Y se dio un caso, por ejemplo, dejan aquí especies de veladoras. Surgió un caso de una persona que dejó una carta, nadie vino a reclamarla, y en el 2016 la curiosidad de una persona la encontró, y era una carta de amor de alguien que conocía a una enamorada hace 40 años y hace 25 años no había sabido nada de ella. La historia tuvo una repercusión, y es así como aún hoy en día se dejan cartas en este lugar. Por desgracia, mira por este lado, esto está cerrado por el vandalismo que puede haber, pero antes se abría desde acá, desde estas, uno, aquí más, dos, una tercera, se abría y se dejaban velas y donaciones. Esta capilla de cruz de piedra o de amores no correspondidos está en una zona relativamente nueva, ya que esta ha sido la primera construcción que hubo en la zona exterior de Osijek en 1780. Solamente ha estado fuera de este sitio en 10 años, entre el 2004 y 2013, ya que aquí se hicieron obras y pueden ver este edificio que se llama el Eurodome. Se tardaron unos 9-10 años en construirlo, además de otras estructuras. Como paradoja, el edificio está prácticamente solo el día de hoy. Aparte de ese edificio, se construyó el Kulturcenter o Centro Cultural de la ciudad, donde se hacen muchos espectáculos, y habrá otra historia para mostrar lo que se desarrolla allí. De este escenario, decir que muy pocos conocen la historia, el mito de Romeo y Julieta, lo que ha pasado acá. Aquí se han celebrado misas, la gente ha venido a hacer algunos rituales buscando la suerte, y siempre esto ha estado vinculado con la historia de Osijek.
Nada es lo que parece en realidad. Esto está muy olvidado por la gente, pero ahora lo han tenido en cuenta. La capilla primero era la cruz, después pusieron un pequeño santuario y por último pusieron esta especie de cercado. La construcción es de estilo barroco y en los últimos años se ha restaurado bastante. Espero que les haya interesado esta historia. Aquí también hubo un Romeo y Julieta. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y seguimos explorando historias y lugares. Para viajar no se necesita salir de una ciudad, sino recuperar la historia y contárselas en primera persona. Un saludo, hasta pronto, chao.